Bendiciones, bendiciones. Dios les bendiga, estimados hermanos, en este precioso día que Dios nos regala. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de estar aquí con ustedes una vez más para compartir la palabra del Señor en esta preciosa tarde. Gloria al Señor. Hoy estamos a viernes, ¿verdad? Gloria al Señor. Muchos como le llaman el Viernes Santo, gloria al Señor, pero nosotros estamos aquí, hermanos, desde el día lunes, ¿verdad? Y el día domingo recordando la pasión de Cristo. Cada día, ¿verdad? Hemos hablado de los eventos que sucedieron, acontecieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo en la última semana, ¿verdad? Esa pasión que Él estuvo aquí sobre la tierra entre nosotros. Y hoy llegamos al viernes, ¿verdad? Viernes Santo, gloria al Señor, donde es un día de profunda reflexión, es un día de mucha solemnidad en la tradición cristiana, ¿verdad? Porque hoy se conmemora, hermanos, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor. Y así que hoy estaremos viendo, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo, y vamos a estar leyendo Isaías capítulo 53, versículo 5, gloria al Señor. Pero antes que nada vamos a dejar a mi hermana que le salude, a mi hermana que está por ahí, ¿verdad?, con nosotros, hermana Cindy, para que también nos dirija una oración, para que todo lo que hagamos sea para la gloria, la alabanza, la excelencia de nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor. Amén, amén, bendiciones, pueblo de Cristo. Aquí una vez más con el pastor Darwin, trayendo una palabra de aliento, una palabra de vida. Esperamos que esta palabra sea una palabra que nos haga reflexionar, nos haga enamorarnos más de nuestro Padre Celestial. Y los invito en esta preciosa tarde de que inclinemos nuestra cabeza y le demos gracias al Señor por ese precioso día, y que sea el Señor derramando de su Espíritu, que sea el Señor derramando de su sabiduría sobre nosotros, sobre ustedes, para que podamos entender la palabra que el Señor trae en esta preciosa tarde. Amén. Podamos recibir todo lo que Dios nos quiere dar en esta preciosa tarde. Así que los invitamos a que inclinen su cabeza y también compartan el directo. Así que, amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por este tiempo, por esta oportunidad tan maravillosa, Señor amado, que tú nos das, Señor amado, Padre Celestial, de estar aquí, Señor. Padre, gracias, mi Rey amado, Padre, por la vida de tu Darwin, Señor amado, y por la vida de mis hermanos, los que se van a conectar en esta preciosa tarde, Señor amado. Padre, que seas tú, Señor amado, el que hable a través de nosotros, Señor amado, Padre Celestial. Que seas tú, Padre Celestial, Señor amado, el que haga que esa palabra llegue a los corazones, llegue a las vidas, Señor amado, Padre Celestial. Y que sea esa palabra limpiándonos, Señor amado. Que sea esa palabra, Señor amado, Padre, transformando nuestros corazones, nuestras vidas, Señor amado. Que sea tu palabra, Señor amado, Padre Celestial, corrigiéndonos en todo momento, en todo tiempo, Señor amado. Yo clamo a ti, Padre Celestial, para que seas tú, mi Rey amado, perdonándonos, Señor, perdonando nuestras iniquidades, perdonando nuestros pecados. Espíritu Santo, en esta tarde yo te doy la bienvenida a este lugar. Yo te doy la bienvenida a nuestras vidas, para que seas tú derramando de tu gracia, de tu sabiduría sobre cada uno de nosotros, Señor amado. Y seas tú, mi Rey amado, hablando a través de nosotros. Que seas tú poniendo las palabras, Espíritu Santo, para que puedan llegar a los corazones, a las almas en esta preciosa tarde, Señor amado. Yo te doy gracias por todo, Señor amado. Gracias por este tiempo maravilloso, por este tiempo precioso, Señor amado. Simplemente, Padre de la gloria, estamos agradecidos contigo, Señor. Agradecidos por ese sacrificio, Señor, por haber entregado tu vida en esa cruz del Calvario, Señor amado, por nosotros, Señor amado. Gracias, papá Dios, por esta oportunidad, Señor amado. Un día más, una oportunidad más, Señor amado, Padre, que tú nos das para llevar la buena nueva de salvación, Padre, a toda alma, Señor amado, que verá este directo, Señor amado, Padre Celestial. Padre de la gloria, gracias, Señor amado. Así es, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así, hermanos, que Dios les bendiga, ¿verdad?, en esta preciosa tarde. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno, y Dios bendiga a los hermanos que por ahí están conectados, los que se van a conectar. Si puede compartir el directo, compártalo, ¿verdad?, para que otras personas reciban bendición a través de la palabra, a través de la oración. Pero como estábamos hablando, ¿verdad?, hoy es viernes, gloria al Señor Santo, y es un día, ¿verdad?, gloria al Señor, de profunda reflexión, de mucha solemnidad en la tradición cristiana, estimado hermano, porque hoy conmemoramos, ¿verdad?, el sacrificio o la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, del sacrificio de Cristo y algunos otros temas que
pasaron el Viernes Santo. Pero el centro del Viernes Santo, ¿verdad?, es el sacrificio de Cristo. Isaías 53:5 nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. El enfoque, estimado hermano, ¿verdad?, de este versículo, gloria al Señor, Isaías 53, versículo 5, donde nos habla que él fue herido por nuestras transgresiones. El enfoque, ¿verdad?, de hoy nosotros queremos compartir es hablar, hermanos, sobre cómo el sacrificio de Jesús en la cruz es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, estimados hermanos, y cómo su muerte, ¿verdad?, expía nuestros pecados, gloria al Señor. Porque en Cristo, estimado hermano, ¿verdad?, todo se cumplió, gloria al Señor. Todo lo que era sombra en el Antiguo Testamento se vino a cumplir, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor. Y también podemos ver, ¿verdad?, cómo en Él, gloria al Señor, en su muerte se expían, ¿verdad?, nuestros pecados, gloria al Señor. Hay un texto, estimado hermano, que nos habla, ¿verdad? Creo es en Colosenses capítulo 2, versículo 16, donde nos dice: por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Pero dice el 17: todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo, gloria al Señor. Todo, hermanos, lo que estaba en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Y lo que había de venir, hermanos, era nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, que en Cristo, en ese sacrificio que hizo en la cruz, se dieron el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y su muerte también fue, ¿verdad?, gloria al Señor, la expiación, hermanos, por nuestros pecados. Así que resaltamos la idea de que el sufrimiento de Jesús en la cruz, hermanos, esa muerte de Él fue por amor a la humanidad, gloria al Señor. Por eso aquí nos dice, ciertamente el verso 4 de Isaías 53, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, no porque lo merecía, no porque él era injusto, porque él era justo, sino que dice que fue por nuestras rebeliones. Y lo podemos corroborar en la palabra en 2 de Corintios capítulo 5, donde nos habla del ministerio de la reconciliación, y nos dice el versículo, hermano, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero dice el versículo 21, al que no conoció pecado, a nuestro Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, estimados hermanos, el Viernes Santo, Cristo está siendo herido no porque Él es injusto, sino por nuestras rebeliones. Su cuerpo fue molido por nuestros pecados. El castigo que merecíamos nosotros, estimado hermano, de nuestra paz, fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos sanados, hermanos, porque estábamos enfermos por la enfermedad más terrible que hay en este tiempo, que es el pecado. Así, hermanos, que muchas veces usted se puede preocupar por estar enfermo con un diagnóstico que el médico le da, y quizás muchas veces usted puede recibir salud, sanidad a través de la medicina, de los médicos que Dios les ha dado sabiduría, y quizás otras veces no, estimado hermano, y puede llegar hasta la muerte. Pero déjeme decirle algo, estimado hermano, que donde dice la palabra, y por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos, hay una enfermedad muy grande, y el mal más terrible que hay sobre esta tierra, hermana Cindy, que no puede ser curado por un médico humano, por una medicina terrenal, sino solamente por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, y es, hermanos, el pecado. Así, estimado hermanos, que no hay otro antídoto para que usted y yo podamos ser limpios del pecado, solamente a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra en Isaías capítulo 1, verso 18 nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Así, estimado hermano, que si tenemos una cuenta pendiente con nuestro Señor Jesucristo, yo te digo hoy, el sacrificio de Cristo el día Viernes Santo, la última semana de la pasión de Cristo que Él vivió sobre la tierra, nos resalta la idea, hermano,
de que el sufrimiento de Cristo fue por amor a ti, por amor a ti, por amor a toda la humanidad. El que era justo se hizo injusto, el que no cometió pecado tomó nuestros pecados sobre él, para que la justicia de él fuera imputada en nosotros y nosotros pudiéramos ser justos delante de Dios. Así que es glorioso, estimado hermano, darnos cuenta que él fue herido por nuestras rebeliones, pero por su llaga nosotros fuimos sanados. Es una victoria, estimado hermano, y también es una tristeza que él tomó el lugar de nosotros, porque al final él no había cometido ningún pecado, pero la profecía se estaba cumpliendo. Él era la ofrenda perfecta, estimado hermanos, que teníamos ahí de parte de Cristo, de Dios el Padre, perdón a nuestra vida. Él era la ofrenda perfecta que estaba ahí para que nosotros hoy pudiéramos tener vida eterna, gloria al Señor. Así que en Cristo está el cumplimiento, estimado hermano, de las profecías, de lo que los profetas habían declarado en el Antiguo Testamento. Todo aquello que era sombra, estimado hermanos, estaba cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, que Él es la expiación por nuestros pecados, y hoy nosotros debemos de saber, como dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, donde Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así, hermanos, que no hay otro camino para ir al Padre, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que hoy queremos resaltar es que la idea del sufrimiento de Cristo, hermanos, allí en el Calvario, fue por amor a nosotros, fue por amor a la humanidad, gloria al Señor, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y alcancemos la vida eterna. Hermana Cindy, Cristo, nuestro Señor Jesús, murió por usted, murió por mí, y ese sufrimiento fue por amor a usted también. Amén, amén, gloria a Dios. Así es, pueblo de Cristo. Sabemos que, como decía el pastor, Él no merecía ninguno de esos maltratos, no merecía ese sufrimiento, no merecía llevar con nuestros pecados, con nuestras cargas, con nuestro peso. Él no lo merecía, porque en sí, la verdad, los que merecíamos estar muertos y destituidos totalmente éramos nosotros, porque como Eva abrió el camino al pecado, ella fue la que permitió y que entrara el pecado, y por ella todos fuimos pecadores. Pero lo bonito fue que el Señor no miró eso. El Señor miró fue de que Él había hecho su creación y que Él nos amaba con un amor eterno, y que Él tenía que hacer algo para que todos fuéramos limpios, para que todos fuéramos curados, para que todos fuéramos perdonados. Y lo bonito fue que Él nos invitó y Él envió a su Hijo. Envió a su Hijo por ti y por mí, para que fuéramos limpios, para que fuéramos sanados, para que fuéramos libres del pecado. Como dice el pastor, la enfermedad más grave que hay hoy en día es el pecado. Lastimosamente lo decimos así porque la gente no quiere dejar el pecado, pastor. La gente no quiere reconocer el sacrificio de nuestro Padre Celestial. La humanidad no quiere entender ese valor, ese sacrificio, esa entrega, ese amor que fue derramado en esa cruz del Calvario por nosotros. Lastimosamente la gente hoy en día vive mejor en sus placeres, sus deleites, prefiere el mundo, prefiere los placeres de allá afuera, prefiere la vida pecaminosa que seguir una vida en santidad, que seguir una vida recta y ser agradecido, reconocer el valor que tiene y que tuvo la entrega del Señor para salvarnos a nosotros, porque sabemos que todos estábamos condenados, pastor, todos íbamos derechito al infierno. Todos íbamos derechito al infierno si mi amado Jesús no hubiese venido y dado su vida por nosotros. Amén. Si Él hubiese venido a cargar con ese peso, con ese pecado, con esa inmundicia, porque nosotros éramos inmundos, nosotros éramos sucios, nosotros estábamos muertos en pecado. Pero el Señor vino y dio su vida por nosotros. A Él no le importó dejar su trono, a Él no le importó dejar sus comodidades, a Él no le importó venir aquí a la tierra y andar como pobre, a Él no le importó nada de eso, porque si podemos ver, cuando fue la entrada de Jesús, Él entró en un burrito, se dice, ¿no? Él entró en un ¿cómo se llaman esos carros caros? En un Lamborghini, no entró en esos carros lujosos, no, Él entró en un burrito y demostró su humildad ahí, demostró su amor ahí, demostró su compasión, demostró su misericordia por nosotros. Desde ese momento Él demostró todo eso por nosotros. Y me duele porque hoy en día somos mal agradecidos, hoy en día no queremos aceptar el llamado del Señor, hoy en día muchos no quieren aceptar
como ayer yo decía, Pastor Darry, lastimosamente mucha gente está descendiendo a ese lugar de tormento porque no quiere reconocer al Señor, porque se les hace más fácil caminar en el camino ancho que caminar en el camino angosto. El camino angosto tiene espinos, sí, tiene desiertos, sí, pero es mejor caminar en él, porque sabemos que vamos a llegar a una vida eterna si somos más que vencedores. Amén. Así, hermanos, de que la palabra también nos dice, hermana Cindy, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Estimados hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por eso la palabra nos dice, mas el herido fue por nuestras transgresiones. Nosotros estábamos todos, hermanos, destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Pero qué bien, hermanos, saber hoy, en esta preciosa hora, lo que nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que esa idea del sacrificio de Cristo en la cruz, ese Viernes Santo, un día como hoy, hermanos, resalta la idea, ¿verdad?, de que el sufrimiento de Él fue por amor a nosotros, a la humanidad. Y por eso ahora Romanos 8:1, ahora que estamos en Cristo, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino según el Espíritu. Gloria al Señor. Como decía mi hermana, estamos bajo condenación eterna. Todos estábamos, hermanos, derecho caminando hacia un estado de condenación eterna, hacia un infierno. Pero ahora en Cristo Jesús, Él fue la expiación de nuestros pecados. Y hoy nosotros, por eso, estimado hermano, no tenemos ninguna condenación en contra, porque todas las actas que estaban en contra de nosotros, Cristo las clavó en la cruz. Y ahí exhibió los principados, las potestades, y hoy nosotros, hermanos, somos libres. Hoy nosotros somos hijos de Dios por el sacrificio, por ese amor, hermano, por ese sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo pasó en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Pero no nos quedamos solo ahí, hermanos, porque también el Viernes Santo, en esa última semana que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, vivió en la tierra, sucedieron algunos eventos, y uno de ellos, hermanos, es la injusticia del juicio que Él recibió en ese momento. Vamos a leer Mateo capítulo 27, versículo 11 al versículo 26, donde nos habla, el prefacio nos dice, Pilato interroga a Jesús. Y dice ahí la palabra, Mateo 27:11, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ninguna palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Porque en Isaías 53 dice que Él fue llevado como cordero al matadero. Él nunca abrió su boca, y aquí se está cumpliendo la profecía. Pero dice el versículo 15, ahora bien, en el día de la fiesta, de la Pascua, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Y reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Escuche bien, hermanos, ¿quién pedía que Jesús muriera? Eran los principales sacerdotes y los ancianos, los que conocían la ley del Señor, los que tenían la palabra en sus manos, gloria al Señor. Y entonces dice, y pedían y le dijeron que pidieran a Barrabás. Y Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador le dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Porque la multitud que estaba ahí estaba, estimado hermano, siendo empujada por los principales sacerdotes, por los ancianos, para que ellos gritaran, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y eran los mismos, hermana Cindy, que cuando llegó en aquel pollino entrando por Jerusalén, lo recibieron con palmas y le decían, Hosana al Rey de las alturas. Aquellos que le daban alabanza ahora están empujados por los principales sacerdotes y los ancianos y le están diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Mire cómo cambia la cosa. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente yo soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondió todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregaron para ser crucificado. Estimados hermanos, el enfoque, ¿verdad?, de este juicio tan injusto que recibió Jesús nos lleva hoy a reflexionar, hermana Cindy, sobre la injusticia del juicio de Jesús. Cómo, hermanos, esto refleja, ¿verdad?, la condición del corazón humano. Muchas veces nosotros, hermanos, podemos decir, pero qué injusto, leyendo esta porción de la palabra. Cómo Pilato, cómo esa gente, cómo los ancianos, cómo los que estaban ahí, hermanos, los principales sacerdotes, hicieron ese juicio injusto para con Jesús, que no había pecado, que por envidia fue que lo entregaron. Pero muchas veces podemos pensar de esa manera, hermanos, pero hoy tenemos que reflexionar que la injusticia de ese juicio sobre Jesús, eso refleja, hermanos, la condición del corazón humano, porque cuántas veces nosotros también, hermanos, emitimos juicio contra nuestro prójimo, contra otra persona, y muchas veces, hermano, esa persona sin hacer nada. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros, hermanos, que nosotros damos nuestra opinión en cosas que no hemos visto solo porque nos dijeron y comenzamos a hacer juicios negativos, injustos, hermanos, o por envidia contra otras personas, porque ese juicio de Jesús, que Él no había hecho nada, refleja el corazón de la humanidad, que muchas veces, hermanos, tenemos una naturaleza caída, tenemos un corazón malo, y por eso el Señor Jesucristo en Proverbios, la palabra del Señor nos dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, porque es lo que pide nuestro corazón, porque de ahí salen, hermanos, los adulterios, las fornicaciones, todo lo malo sale de nuestro corazón. Y no te hablo, hermanos, de este órgano de nuestro cuerpo, no, te hablo de algo que lleva emociones, que nos lleva a decidir, que nos lleva a pensar, estimado hermano. Eso se llama corazón. Estimado hermano, muchas veces el Señor pide eso de nosotros, porque Él quiere cambiar esos corazones de piedra, convertirlos en carne y poner sus mandamientos en nuestros corazones para que nosotros andemos por esos mandamientos. Pero este juicio de Jesús, hermanos, refleja la condición de nuestros corazones. Por eso, hermanos, hoy podemos hablar, si miramos la condición de nuestro corazón, no solamente este juicio que hicieron injusto contra Jesús, sino que podemos hablar lo que hablábamos, creo, el miércoles, la traición de Judas. Estimado hermano, Judas era uno de los 12 apóstoles, pero dice Juan 13, el Evangelio de San Juan, que después que Jesús le dio el bocado, dice que Satanás entró a su corazón, pero Judas, hermano, ya tenía un corazón inclinado a vender a su maestro por 30 piezas de plata. Hermanos, el mejor maestro lo tuvo Judas, el mejor amigo. Caminó con él 3 años, lo llenó, hermanos, de ese poder para hacer milagros, para echar fuera demonios. Pero aún así el corazón de Judas no había cambiado, estimado hermano, porque por naturaleza, hermano, nosotros tenemos corazones, digámoslo así, llenos de malicia, llenos de maldad. Por eso necesitamos, estimado hermano, ver a través del juicio injusto de Jesús cómo eso refleja la condición de nuestro corazón humano. Y no solo podemos hablar de la traición de Judas, sino de la decisión. Aquí mismo lo leímos en el capítulo 27 de Mateo, del versículo 15 al 26, podemos ver, hermanos, la decisión del pueblo de liberar a Barrabás, hermanos, en lugar de Jesús, mostrando más bien la naturaleza caída que tiene la humanidad. Escuche bien lo que dice aquí, hermana Cindy. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pilato, hermanos, está ahí haciendo el juicio y le pide al pueblo y le dice: ¿a quién quieren que lo suelte? Porque en el día de la fiesta de la Pascua se acostumbraba a soltar a un preso que fuera famoso, y allí estaba Barrabás, hermano. Pero él sabía, Pilato, hermanos, que por envidia habían entregado a Jesús. Y estando él sentado en el tribunal, la mujer le dice: no hagas nada de esto, porque anoche he padecido mucho en sueños por causa de Jesús. Pero el principal sacerdote y los ancianos están persuadiendo a la multitud que pidieran a Barrabás y que Jesús fuera muerto, hermano, porque los principales sacerdotes y en los ancianos lo que había en el corazón, hermanos, no era Dios, era envidia, era una obra de la carne manipulada por un espíritu maligno, por el mismo Satanás, para pedir la muerte de Cristo. Yo sé que se tenía que cumplir porque era profético, pero qué triste, hermano, tener la Biblia en nuestras manos, porque ellos tenían, hermanos, el Pentateuco, ahí tenían
creo que era la Torá en sus manos, conocían las profecías, pero querían la muerte del Mesías. Y no solo lo querían ellos, sino que instaban a otras personas que pidieran a Barrabás y que le dijeran a Pilato que crucificara a nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, hermano. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, ¿usted cree que dijeron a Jesús? No, ellos dijeron a Barrabás. Y Pilato les dijo: ¿qué pues haré con este hombre llamado Jesús el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Estimado hermano, ahí podemos ver también la decisión del pueblo de liberar a Barrabás en lugar de Jesús, cómo se muestra la naturaleza caída de nosotros como seres humanos. Porque aunque muchas veces somos redimidos con la sangre de Cristo, todavía cargamos con esa naturaleza caída. ¿Y qué más aquel, estimado hermano, que no tiene a Cristo en su corazón? Es por eso que usted muchas veces mira muchas cosas injustas a nuestro alrededor y aún mismo dentro del pueblo de Dios, hermano. Porque si tú no naces de nuevo, no naces de lo alto, hermano, no te arrepientes genuinamente y tu corazón no ha cambiado, de nada sirve conocer la palabra, de nada sirve conocer las escrituras. Aquí podemos ver la naturaleza caída de esta gente, aquella misma gente que allá al inicio, el domingo de Ramos, lo estaban recibiendo con palmas, hermano, lo estaban recibiendo con alabanza y decían: Hosana al Rey de las alturas. Estimado hermano, le daban gloria, le daban alabanza, pero ahora empujados por los principales sacerdotes y por los ancianos, le decían: no, crucifíquenlo, crucifíquenlo, no queremos a Jesús, queremos a Barrabás. Y yo te hago una pregunta: ¿a quién hemos escogido hoy nosotros, hermano? Quizás tú estás ahí y ya eres cristiano, has escogido a Jesús, pero quizás no eres cristiano y hoy te pone la palabra elegir. ¿A quién quieres? A Barrabás, que simboliza todo aquello negativo, hermanos, que no agrada a Dios, todo aquello que el sistema nos puede dar, o a Jesucristo, el que nos puede dar el perdón de pecados y la vida eterna. Porque aquel pueblo, hermano, no escoge a Jesús, aquel pueblo quiere a Barrabás, aquel pueblo quiere a Barrabás y pide que Jesús sea crucificado, pero en la soberanía de Dios, en la providencia divina, el plan redentor tenía que seguirse llevando a cabo, hermano. Nada podía trazar, estimado hermano, y esto ya estaba en la mente del Señor trazado, que su Hijo tenía que ir a morir en una cruz por amor a ti, por amor a mí. Por lo tanto, estimado hermano, es tan glorioso ver esto, hermana Cindy, porque este preso famoso llamado Barrabás era un criminal, era un sanguinario, era un ladrón, estimado hermano, era un alborotador. Si usted ha leído la Biblia, tenía términos muy feos, hermano, tenía sobrenombres muy feos sobre él. Igual a nosotros, cuando no estábamos en Cristo, quizás a nosotros nos decían el drogadicto, el borracho, el alcohólico, la prostituta, el adúltero, el fornicario, etcétera, etcétera. Así era Barrabás, hermano. Pero mire que a pesar de que el pueblo pide a Barrabás y quieren que Jesús sea crucificado, estimado hermano, Barrabás ya esperaba la sentencia de muerte, iba a morir por lo que había hecho, pero de repente, hermano, Barrabás se mira con esperanza porque oía al pueblo pidiéndolo a él y no pidiendo a Jesús. Y dicen: Jesús sea crucificado, y aunque sea malhechor, aunque tenga un sobrenombre muy malo, quieren que sea libre. Y a mí me impresiona porque Jesús va a tomar el lugar de Barrabás, como tomó el lugar tuyo y tomó el lugar mío, para que tú no fueras sentenciado a un infierno y yo también. Y a través del sacrificio de Cristo, hoy nosotros, hermanos, pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Porque Juan capítulo 1 versículo 12 dice: a cuantos le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios no porque lo merecemos, sino porque nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, tomó tu lugar, tomó mi lugar, estimado hermanos, como tomó el lugar de Barrabás, para que fuera suelto, estimado hermano, y no fuera condenado. Qué alegría haber sido en el corazón de ese hombre y diciendo: bueno, si soy un ladrón, si soy un alborotador, si soy tanta cosa que tengo sobre mí, los cargos que están imputados en mi contra, necesito que me van a quitar la vida. Pero ¿por qué no me van a quitar la vida, sino que me van a liberar? Porque Jesús tomó el lugar de Barrabás. Y Él lo mismo que hizo con nosotros, hermanos. Aún en lo más difícil de Jesús todavía seguía salvando. Aún pidiendo al pueblo que lo crucificaran,
estaba liberando a un preso famoso, a un malhechor, a un asesino, a uno que tenía sobrenombre no tan bueno, hermano, pero lo estaba liberando, gloria al Señor. ¿Y cuántas veces usted, hermano, y yo nos miramos reflejados en Barrabás? Éramos como él, hermano. O muchos decimos, no, es que yo vine al Evangelio por buena cosa. No, hermano, no estamos aquí porque nosotros éramos buenos, no, bueno solo Dios. Pero estamos aquí porque así como Barrabás, Jesús ocupó su lugar, Jesús ocupó tu lugar y el mío en la cruz, cargó con tu pecado y con el mío. Y por eso hoy estamos recordando este Viernes Santo, hermano, el sacrificio de Cristo hace 2025 años, porque en Él, hermanos, tenemos la vida eterna. Hermana Silvia. Así es, pueblo de Cristo, la verdad que es conmovedor ver lo que el pueblo pedía, ¿no, pastor? Que crucificaran a Jesús, un hombre bueno, recto, que no hizo ninguna maldad, no hizo ningún pecado, caminó en santidad, porque el tiempo que Jesús estuvo en la tierra fue santo, y pedir que liberaran un malhechor, pedir que liberaran un hombre que hacía daño, que yo creo que hasta violaba niños, violaba mujeres, hacía tantas cosas malas, y el pueblo prefería ese hombre, y no les importó que ese hombre se hubiera suelto otra vez en las calles, sino que lo prefirieron a él. Pero como dice el pastor, la palabra se tenía que cumplir. Jesús tenía que morir aún hasta por Barrabás. Jesús lo libró de la condenación, porque Barrabás ya iba a la condenación. O sea, Barrabás, aparte de morir ese día, él ya iba a ese lugar de tormento. Él ya iba a ser condenado para siempre. Pero Dios le dio una oportunidad. Dios le dio una oportunidad de ser libre, de coger el puesto de él para que él fuera libre. Ya así muchas veces Dios ha hecho. Dios lo hizo también por ti y por mí, perdón. ¿Y qué hemos hecho nosotros con eso? ¿Será que hemos seguido en el pecado, hemos seguido en el mundo? ¿O hemos aceptado esa liberación? ¿Hemos aceptado esa entrega que Jesús dio en la cruz del Calvario por amor a nosotros? Yo no sé si Barrabás se arrepintió, yo no sé si Barrabás buscó del Señor para soltarle, yo no sé si él tuvo un encuentro con el Señor, pero si él no lo tuvo, lastimosamente perdió esa linda y hermosa oportunidad que el Señor le dio. Pero hoy el Señor nos está hablando y nos está haciendo entender de que así como él dio su vida por Barrabás y lo libró de la condenación, así mismo él también nos está hablando en esta tarde de que él dio la vida por ti y por mí para librarnos de esa condenación, para ser agradecidos con él. Nos está haciendo reflexionar en esta tarde de que tú y yo tenemos que buscarlo, de que tenemos que coger el mejor camino, que es él, que él es la verdad, él es la vida. Él es el que nos lleva y nos conduce al Padre. Él es el que nos va a librar de esa condenación eterna que hay allá, de esa condenación que Él quiere que tú y yo no entremos. Pero ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿Estamos siendo agradecidos? Estamos viendo cómo el Señor liberó a Barrabás, cómo el Señor tomó el lugar de Barrabás, lo libró de una condenación. Así mismo el Señor también nos está librando a nosotros. El Señor, en esa entrega que Él hizo, Él no la hizo solo por Barrabás, Él la hizo por todos. Abarcó a la humanidad. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Está bien, pastor, preferimos las cosas del mundo, preferimos los placeres de la tierra. Perdón. Amén, hermano, así, verdad que es una bendición y como dice mi hermana, ahí sigue, verdad, y tenemos entrando una llamada y seguimos con ella. Y la verdad que hoy en día preferimos más los placeres de esta tierra. El otro día yo venía, el domingo, pastor, que salimos del culto, yo fui a dejarle algo a mi sobrina al trabajo. Y vengo subiendo por la General Concha y hay un bar dominicano. Y yo miro, pastor, estaba cerrado el bar, y yo miro a la gente haciendo fila para entrar ahí. Fila para entrar a este lugar, a beber, a hacer cosas que no tienen que hacer. Y yo digo, ¿por qué no hacemos fila para ir a buscar la presencia del Señor? ¿Por qué no hacemos fila para ir a ser agradecidos con Dios? ¿Por qué no hacemos esa fila para, antes de que abran el portón de las iglesias, poder entrar nosotros también y disfrutar de la presencia del Señor? Y me dolía el corazón, pastor Dani, porque yo decía, son personas que no tienen ni una pizca de agradecimiento, porque si nos ponemos a ver, es la verdad, no están agradecidos con el Señor, no están agradecidos con el que dio su vida por ellos. Amén. Entonces yo los miraba y yo decía, ¿cómo la humanidad y aún gente que conoce de Dios, pasó, aún gente que sabe las cosas de Dios, haciendo fila para adentrar a ese lugar donde te puede llevar a la muerte, a ese lugar donde te puede llevar a una condenación? Hacían fila
Pero nosotros hoy en día, ¿qué hacemos? Somos como Barrabás, somos como esos ancianos, somos como esos fariseos, que en vez de escoger a Jesús, escogemos el pecado, escogemos al diablo, escogemos las cosas del mundo, los placeres de esta tierra, y nos olvidamos del que vino y dio su vida por nosotros, nos olvidamos del que derramó su sangre en esa cruz del Calvario por ti y por mí. Amén. Nos olvidamos de Él porque vemos el camino ancho, y como nos ofrece baile, trago, mujeres, hombres, nos ofrece una vida que es pasajera, pero en el momento la gente no lo mira de esa manera. En el momento la gente está disfrutando de sus placeres, de sus deleites, de esta tierra, de este mundo. Pero el mismo Señor dice que todo esto va a pasar, que todo esto es pasajero, pero lo único que va a quedar realmente es la palabra, es Él. Entonces, ¿por qué nosotros ahora despreciamos tanto al Señor? ¿Por qué lo rechazamos tanto? Es tiempo de que reflexionemos y entendamos que Él vino y dio su vida por nosotros, que Él vino y nos libertó como libertó a Barrabás, que Él vino y nos libró de una condenación, de una ida al infierno, porque el infierno es tan real como es tan real el cielo, iglesia. Y el infierno es tan real como es tan real el aire que tú respiras, que yo respiro. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. El infierno fue creado para él y para sus ángeles que andaban con él. El infierno no fue creado para la humanidad, Pastor Darry. Pero lamentablemente nosotros hemos tomado la decisión, muchos han tomado la decisión de ir a este lugar, de caminar hacia este lugar, como decía el Pastor Darry. Yo hago una comparación y yo me ponía cuando usted hablaba de eso, Pastor, de que los fariseos empezaron a acusar a Jesús. Me acuerdo del tiempo de Moisés, cuando el Señor le entregó el mandato a Moisés para que Moisés libertara al pueblo de Israel, y cuando se le levantó, ¿cómo se llama él? Se le levantó el primo que era de Moisés, se le levantó él y hizo que mucha gente se uniera a él para que se levantaran en contra de Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Como no era con Moisés ni con Aarón que él se estaba metiendo, era con Jehová, porque el que mandó a Moisés a que libertara, a que llevara al pueblo de Israel a la libertad era Jehová. ¿Qué hizo el Señor? Abrió la tierra y se los tragó. Hizo descender fuego para que se desapareciera, o sea, los tragó. Pero entonces por eso, ¿quién tomó la decisión de que dañar su corazón de ese hombre como los fariseos? La avaricia. La avaricia, los le ganó más la avaricia a este hombre, a Abián y el otro chico, eso, y Coré, les ganó más la avaricia. Y querían tomar el lugar de Moisés, querían tomar el lugar de él. Y así como los fariseos querían que Jesús desapareciera para ellos seguir reinando por encima de las cosas, reinando por encima de Jesús, porque sabían que Jesús había venido a corregir, había venido a impedir muchas cosas que ellos estaban haciendo mal dentro del pueblo cristiano. Y lo mismo estaba pasando con ese pueblo. O sea que eso no viene desde ahora, eso viene desde siempre, desde la antigüedad, que quieren pasar por encima de Dios, que quieren dejar a Dios por el suelo, pero lastimosamente se meten con el que no se deben de meter. Amén. Yo creo, hermanos, verdad, de que lo que dice mi hermana es una triste realidad en este tiempo, porque como los principales sacerdotes, verdad, y los ancianos, los que eran los grandes líderes religiosos en esa época, en ese tiempo de que Jesús estuvo ahí, verdad, en Jerusalén, habitándola, comenzaron por envidia, dice, verdad, porque Pilato se dio cuenta que este hombre era un hombre justo, nuestro Señor Jesucristo, pero por envidia, hermano, porque su prestigio, verdad, la religiosidad que ellos tenían se estaba viendo afectada, y esa envidia comenzó, estimado hermano, a provocar esos celos, verdad, para entregar a Jesús, aunque había un plan ya soberano y la providencia de Dios se tenía que cumplir, estimado hermano. Pero como hablaba mi hermana, verdad, allá en el Antiguo Testamento, hablando de este hombre llamado Coré, donde él, verdad, miraba que el Espíritu venía sobre Moisés, y Moisés profetizaba y se llenó de envidia también. Y él dijo, verdad, que por qué solo por Moisés podía hablar Dios, que por qué no hablaba por todos. Y Moisés dijo, bueno, si para mí fuera bueno de que Dios se manifestara a través de todas las personas que están aquí. En el corazón de Moisés no había malicia, pero este hombre estaba lleno de envidia porque miraba que porque Dios solo había escogido a Moisés para profetizar y a ellos no, porque es que a Dios le place escoger lo que Él quiere, hermano, no a nosotros, ¿verdad? Y hoy también lastimosamente se da, hermano, esos momentos de celo, de ira, ¿verdad? Entre el mismo cuerpo de Cristo,
donde muchas veces surgen las divisiones, hermanos, surgen las contiendas, surgen los pleitos, donde muchas veces nos entregamos, como el pueblo estaba pidiendo la crucifixión de Jesucristo, y nos crucificamos nosotros mismos con palabras, hermanos, que nos hieren, hermanos, que nos hacen daño, los latigamos nosotros mismos, aunque muchas veces decimos no. ¿Por qué, hermanos? Por pelear, hermanos, por un privilegio, por una posición, por un cargo. Porque yo quiero decirte, hermanos, que estamos en el cuerpo de Cristo, pero todo lo que hacemos, los dones, los talentos, las habilidades, Dios le ha dado para edificación del cuerpo de Cristo, no para vanagloriarnos, no para decir yo soy el mejor, yo tengo el mejor, yo predico mejor, por mí se mueve el Espíritu Santo, si yo no estoy no sucede nada. No, hermanos, eso es una mentira. Eso es una inmadurez, porque los dones, todo está puesto para edificar al cuerpo de Cristo. Los dones en nuestra vida tienen que estar puestos al servicio de nuestros hermanos, dice el apóstol Pablo. Hermanos, los dones tienen que ser usados para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí estaban los líderes religiosos envidiosos, porque estaban con miedo que se les afectara, hermanos, la tradición de la religión que ellos estaban implementando, porque Jesús enseñaba no como ellos, sino con verdad, gloria al Señor, con justicia, y ellos miraban que podía afectar a lo que ellos estaban haciendo. Entonces, cuando vieron sus intereses afectados, buscaban la oportunidad, hermanos, pero ya había un plan soberano para que Cristo fuera la ofrenda por nuestros pecados, y se tenía que cumplir, hermano. Pero lo increíble es, ¿verdad?, lo que dice 2 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros, o por Barrabás, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Barrabás fue libre porque él se hizo pecado, tomó la posición de Barrabás, a pesar de ser un malhechor, a pesar de ser un tirano, a pesar de ser un asesino, a pesar de ser un alborotador y tener tantos sobrenombres este hombre, hermano. Me imagino cómo haber quedado de perplejo, diciendo: pero ¿por qué estoy libre si tengo todos estos cargos en mi contra? Y eso es lo que hace Dios, estimados hermanos, en nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios. Eso es lo que hace Dios a través de Cristo en nuestras vidas. Y por eso dice la palabra en Romanos 5, versículo 1, algo muy hermoso: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estimado hermano, es por poner la fe en Cristo Jesús, es por reconocer su sacrificio, es que hoy nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque antes de estar sin Cristo estábamos, hermanos, en una contienda con nuestro Creador. Pero ahora en Cristo, por medio de Él, y poner nuestra fe en su sacrificio, hermanos, y abrazarlo en arrepentimiento y fe en ese sacrificio, hoy tenemos paz para con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese día, hermanos, no solamente pasó ese juicio, ¿verdad?, que se mira que fue hecho con injusticia, donde Pilato se lavó las manos y dice: yo no nada tengo que ver, pero sí tuvo que ver, estimado hermano. Pero también pasó algo hermoso, ¿verdad? Y lo que también pasó fue el perdón que Cristo trajo en la cruz del Calvario. Lucas 23:34, creo que esta palabra la predicó el día miércoles nuestra amada pastora Waldi, ¿verdad?, que por ahí está conectada. Lucas 23:34, donde dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso pasó el Viernes Santo, hermano. Y el enfoque, hermanos, de ese texto donde dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es enfatizar el mensaje del perdón que Jesús, hermanos, incluso ofrece en su momento de mayor sufrimiento. Él está sufriendo, hermano. Él está siendo crucificado, Él está en la cruz, hermano, está sufriendo demasiado, pero aún en ese sufrimiento, en su mayor sufrimiento, en su mayor angustia, hermano, Jesús ofrece, hermanos, perdón, gloria al Señor. Por eso nos puede esto llevar a la reflexión hoy a nosotros sobre la importancia del perdón en nuestras propias vidas. Hermanos, no podemos decir que somos cristianos, que amamos a Dios y nosotros estamos odiando a nuestro hermano. Necesitamos, estimados hermanos, perdonar como Cristo nos ha perdonado. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un texto que ayer lo leíamos, hermana Cindy, y lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20, donde dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso,
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios también ame a su hermano. Y si tú amas a tu hermano, a pesar de las fallas, a pesar del sufrimiento que te haga, tú tienes que perdonarlo, porque Jesús colgado en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos se burlaban, muchos los injuriaban, pero él estaba ahí diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba pasando por alto la ofensa, porque el hombre sabio es aquel que pasa por alto la ofensa. Cuando tú perdonas, tú te liberas, tú no sigues cargando lo que no debe de cargar. Pero es que él no me perdona, él no me busca. No, si él no te busca, ve tú a buscarlo. No importa, es que yo no me humillo a nadie, es que yo me crié así. No, en Cristo eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Aunque no te busquen para pedir perdón, hermano, órale al Señor que ponga el momento adecuado y perdone a esa persona, porque él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no estaba en un restaurante comiendo, no, estaba en una cruz crucificado y diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Estimado hermano, hay que reflexionar que incluso en el peor momento de sufrimiento de Jesús, él pudo perdonar. En nuestro peor sufrimiento, hermanos, que nos puedan causar, tenemos que perdonar si somos verdaderos hijos de Dios. El perdón es muy importante, porque si no perdonamos, también nuestro Padre no nos va a perdonar a nosotros. ¿Verdad, Cindy? Así es, Pastor Darry. Sabemos que en la palabra del Señor también dice una parte que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, ellos son hijos de Dios. Y cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo te enseña a perdonar. Amén. El Espíritu Santo te enseña a amar. El Espíritu Santo te enseña a tener misericordia por esa alma, por esa persona que te hizo daño, por esa persona que te lastimó. Él te enseña a mirarla con amor, no con odio, pastor. Así como Jesús nos miró con amor, porque no solamente fue a los que lo crucificaron, fue a todos. Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Nos perdonó a todos, porque aunque nosotros no existiéramos en esa época, pero si hubiésemos existido, nosotros hubiésemos sido parte de esa gente que crucificó a Jesús. Amén. Entonces Él nos está diciendo en esta tarde que tenemos que aprender a perdonar, que tenemos que despojarnos de toda rabia, de todo rencor, de toda ira. Pero sabemos que sí, que muchas veces hay cosas que te parten el alma, pastor. Hay muchas cosas que te hieren profundamente, que el único que puede sanar ese dolor y esa herida se llama Jesucristo. El único que puede restaurar tu corazón, tu alma, se llama Jesucristo. Y si tú le entregas tu vida a Él, como dijo el pastor Darry, que todos los que venimos a Cristo somos nuevas criaturas, porque todas las cosas viejas quedaron atrás. Todos los que venimos a Cristo y le entregamos nuestra alma a Cristo, sabemos que somos nuevas criaturas y que Él nos va a formar igual a Él. Nos va a hacer caminar como Él caminó y nos va a hacer tener un corazón como el de Él. Nos va a enseñar a mirar a ese enemigo como lo mira Él. Él los miró a ellos con ojos de amor, así como miró a Barrabás. Siendo un malo, malhechor todo, lo miró a Barrabás con ojos de amor y le dio la oportunidad de que fuera libre. Perdonó sus pecados, perdonó sus iniquidades, sus transgresiones y le dio la oportunidad de que fuera libre. Así mismo en esta tarde el Señor nos está invitando de que sanemos nuestro corazón, sanemos nuestra herida, que le digamos a Él que nos limpie, que nos enseñe a perdonar, que nos enseñe a amar, que nos enseñe a querer a esa persona que nos ha hecho daño, a esa persona que nos ha lastimado, a esa persona que nos hirió, porque como decíamos el otro día, pastor, es fácil amar a las personas que nos dan, a las personas que están al lado de nosotros, a las personas que viven con nosotros, pero es difícil amar al que te lastimó, al que te hirió, al que te hizo daño, al que ha hecho cosas malas contra ti. Pero el Señor nos está dando una muestra de amor que Él dice: perdona a los padres. Así que nosotros también digámosle al Señor: Señor, enséñanos a perdonar, así como tú perdonaste en esa cruz, en ese momento de dolor, en ese momento de angustia. Tú pediste al Señor que los perdonara. No dijiste: Señor, manda un rayo y desaparécelos del planeta Tierra, como muchas veces nosotros lo hemos hecho, Pastor Darry, porque muchas veces cuando nos han lastimado, muchas veces hemos dicho: Señor, que haga la tierra y que los trague para nunca más volverlos a ver, porque muchas veces lo hemos dicho. Pero el Señor aquí nos está dando una reflexión, una enseñanza de que debemos de perdonar. Amén. De que debemos decirle a Cristo que ponga el corazón de Él en el de nosotros, que quite esa dureza del corazón, que quite esa rabia, esa ira, para que podamos perdonar a nuestro enemigo y para que nuestro enemigo también pueda ser libre, pastor. Amén. Porque cuando tú perdonas, cuando tú vas y pides perdón, esa persona también queda libre. Amén. Entonces hay que hacerlo, iglesia, hay que empezar a perdonar, empezar a pedir perdón y empezar a establecer una relación más genuina con nuestro Padre Celestial.
Amén, hermanos, porque la palabra nos demanda y nos dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y escucha el 23 lo que dice: quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué hermoso, hermano, que cuando a él, verdad, lo estaban injuriando, cuando a él lo maldecían, él no devolvía maldición. Cuando lo amenazaban, estimado hermano, cuando padecía, él no respondía con otra maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, dice la palabra. Así que es una bendición, hermanos, hoy nosotros poder estar aquí diciéndote que hay que perdonar, hermano, aunque nos cuesta muchas veces, pero hay que hacerlo. Pero también pasó otro evento ahí, hermana Cindy, ese día, que lo podemos ver en Mateo 27:51. Y ese Viernes Santo, dice la palabra aquí: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Estimados hermanos, podemos ver aquí un enfoque, ¿verdad?, de este versículo que dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Podemos ver que ese día, el Viernes Santo, se rasgó el velo, hermano, en dos partes. Y ahí podemos explicar, hermanos, y ver el significado de cómo el velo se rasgó del templo, que simboliza, estimados hermanos, el acceso directo ahora a la presencia de Dios. Porque antes, hermanos, en el Antiguo Testamento no se podía entrar al lugar santísimo. Los sacerdotes llegaban hasta cierta parte y quizás una vez al año para ofrecer, hermano, el sacrificio y santificar al pueblo. No había acceso directo al lugar santísimo. Pero cuando Cristo está muriendo, en Mateo 27:51, la palabra dice: aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y es increíble, hermanos, que el velo no se rasgó de abajo arriba, sino que de arriba para abajo, porque el acceso, estimado hermano, a la presencia de Dios vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Vino de arriba, gloria al Señor. Por eso el velo se rasga del templo de arriba hacia abajo. ¿Qué simboliza eso? ¿Qué significa? El acceso directo que hoy como cristianos tenemos a la presencia del Señor. Estimado hermano, esto puede ser un momento para que nosotros hablemos sobre la nueva relación que los creyentes, usted y yo, tenemos con Dios ahora en el nuevo pacto a través de Cristo. Estimado hermano, ya no necesitamos sacrificios como se hacía en el Antiguo Testamento, porque ya hubo una sola ofrenda que nos hizo perfecto y nos santificó para siempre, y fue la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra del Señor nos dice en 1 de Juan, gloria al Señor, capítulo 2, si no me equivoco, dice el versículo 2: y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y dice 1 de Juan capítulo 4 también, gloria al Señor, algo muy hermoso, donde la palabra nos habla y nos dice, ¿verdad?, de que nuestro Señor Jesucristo es la propiciación de nuestros pecados. Y si nos vamos ahí mismo cerquita, hermanos, y miramos 1 de Pedro capítulo 1, si no me equivoco, vamos a ver, hermanos, lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 21. No, en el segundo de Pedro, capítulo 2, donde nos habla, ¿verdad? Gloria al Señor, la palabra del Señor en el capítulo 1. En el capítulo 1 nos dice, sabiendo, dice, capítulo 1 del apóstol San Pedro, versículo 18: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, y que mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Gloria al Señor. Qué hermoso, estimado hermano, poder saber, ¿verdad?, que ahora nosotros, a través de Cristo, tenemos entrada, estimado hermano, gloria al Señor, ¿verdad?, ahí a la presencia del Señor. Porque Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estimados hermanos, el trono de la gracia, hoy podemos acercarnos a él confiadamente. ¿Por qué? Porque el velo del templo se rasgó en dos. En el Antiguo Testamento no podía ir al lugar santísimo. Una vez al año entraba el sacerdote, o 2 veces al año, para santificar al pueblo, para ofrecer sacrificio, y solo podía entrar el sumo sacerdote. Pero Cristo, que es, hermanos, la imagen de ese simbolismo de ese sacerdote que entraba, él, hermano, gloria al Señor, hizo posible que el velo se rasgara de arriba abajo del templo, y hoy está abierto, hay acceso directo, hermanos, al trono de la gracia para hallar oportuno socorro para nuestras almas. Hoy no hay necesidad de otra persona para que ore por nosotros, estimados hermanos, en el sentido de que no vamos a decir como hacen muchas religiones: vengo a confesarme contigo para que perdone mis pecados. No, hoy usted directo va con el Padre a través de Cristo, porque no hay otro mediador entre los hombres que Cristo Jesús, y delante de Dios, hermanos, que tengamos sino nuestro Señor Jesucristo. Hoy podemos ir nosotros confiadamente al trono de la gracia y hallar oportuno socorro para nuestras almas. Hermanos, el velo del templo se rasgó en dos. Y también, hermanos, el último acontecimiento que pasó ese día fue la esperanza de la resurrección. Romanos capítulo 5, versículo 8, la palabra nos dice algo muy hermoso. Estamos tocando, hermanos, estos temas por encimita porque el tiempo no nos da, pero queríamos hacer una memoria de la pasión de Cristo en este tiempo. Y Romanos capítulo 5, versículo 8, yo sé que usted lo conoce mucho y lo repite demasiado, y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Lo que pasó ese día, hermanos, también podemos ver que era la esperanza de la resurrección. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Hermanos, el enfoque ahí es que aunque el Viernes Santo lo podemos ver como un día de luto, porque cuando alguien muere, hermana Cindy, lo que hay es dolor, es luto. Me imagino a los discípulos, hermanos, al darse cuenta de su maestro, de aquel líder que tenían, de aquel que caminó con ellos, que les mostró amor, les mostró misericordia, les hizo tantos milagros. Ahora él ha muerto. Qué dolor, qué luto tenían, hermanos. Pero a pesar, hermanos, que el Viernes Santo es un día de luto, también es un día que anticipa la resurrección. Por eso estamos hablando hoy de la esperanza de la resurrección, porque Dios muestra su amor para con nosotros. Hermanos, a pesar de que hoy los discípulos quizás pudieran estar ahí tristes, melancólicos, llorando, sintiendo el luto de haber perdido humanamente a su líder, hermanos, también es un día que anticipa la resurrección. Lo que pasa es que a ellos les costó un poco creer que al tercer día iba a resucitar, como a nosotros muchas veces nos cuesta creer las promesas de Dios para nosotros. Pero hoy podemos hablar cómo la muerte de Cristo no es el final, sino el comienzo de la esperanza para todos los creyentes. Porque aunque Cristo murió un Viernes Santo, no era el final de él, gloria al Señor. Porque muchas veces, hermanos, para ver lo que queremos ver, alguien dijo, hermano, muchas veces no hay resurrección si no hay muerte, no hay corona si no hay cruz, gloria al Señor, no hay gloria si no hay desierto, estimado hermano. Muchas veces tiene que venir primero el sufrimiento. Por eso el salmista dice en el Salmo 35, si no me equivoco, 30, por la noche estará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Hermanos, gloria al Señor. Aquí podemos ver que la muerte de Cristo no fue el final. Quizás para muchos dijeron los líderes religiosos: terminamos. Quizás Satanás se estaba riendo con la hueste, con los principados, con las potestades, y dijo: nos quitamos de encima esta carga, hemos vencido. Pero no se dio cuenta, hermanos, que no era el final, sino que era el comienzo para la esperanza para nosotros como cuerpo de Cristo. Hermanos, porque Cristo se iba a levantar al tercer día de entre los muertos. La tumba iba a estar vacía, la piedra iba a ser removida no por fuerzas humanas. Él la pudo remover con su poder, pero se dio cuenta, estimados hermanos, y la palabra nos enseña que tenía que haber, hermanos, una garantía, gloria al Señor, que la piedra iba a ser removida, y la piedra se removió y la tumba quedó vacía. Hay tumbas que tienen
a sus líderes, muchas veces religiosos como Buda. Ahí está Mahoma, el cuerpo, los huesos ahí siguen, pero el cuerpo de Cristo, hermano, no quedó en la tumba quedó vacía y es la esperanza de la resurrección. La muerte de Cristo no es el final, la anunciamos, hermanos, porque fue la muerte que cargó con nuestros pecados, pero el día domingo también estaremos celebrando el día de resurrección, donde nuestro Cristo, hermano, nos dio la victoria a través de su propia resurrección, porque si predicáramos el evangelio sin resurrección, en vano fuera nuestra predicación, hermano, pero predicamos el evangelio con certeza, con poder, con denuedo, porque hay un Cristo que murió, que se resucitó de entre los muertos, y si Él resucitó a través del poder del Espíritu del Padre, así también los que han creído en Él tienen esperanza aún en la muerte. Gloria al Señor. Hermana Cindy, hoy quizás puede ser un día de luto para mucha gente, y muchos andan haciendo penitencia, y muchos andan diciendo, gloria al Señor, mataron a nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, lo podemos recordar, pero no podemos quedarnos ahí diciendo, se terminó todo. Es bonito recordarlo, pero también debemos de saber que no es el final de Cristo, sino que era el comienzo, hermanos, para la esperanza que íbamos a tener todos los creyentes. Así es, pastor, ese era el comienzo de nosotros, de los que, por los que Él vivió su vida. Esa era la esperanza de nosotros, pastor Darry, porque si Jesús no hubiera dado su vida, nosotros no hubiéramos tenido ni una mínima esperanza. Amén. Si Él hubiese muerto en esa cruz del Calvario, nosotros, ¿qué hubiese sido de nosotros? ¿Qué hubiese sido de nuestra vida? Pero Él vino a darnos esperanza. Amén. Él vino a darnos vida. Él vino a sacarnos de ese lodo donde nosotros estábamos perdidos. Y la verdad que es hermoso, como dice usted, es doloroso saber que Él dio su vida y que Él murió. Sí, para los discípulos fue muy duro, porque cuando tú empiezas a amar a alguien, cuando tú empiezas a querer a alguien y ese alguien se te muere, se te va, te da dolor, te da tristeza, pero sabíamos que esa tristeza iba a traer gozo, iba a traer paz, iba a traer regocijo, porque aparte de que Jesús iba a resucitar, Él se iba a ir, pero iba a enviar al Consolador. Amén. Iba a derramar de su espíritu sobre ellos, iba a derramar su espíritu sobre toda carne, así como Él quiere derramar ahora su espíritu sobre cada uno de nosotros, para que ese gozo, esa paz, esa tranquilidad que da el Espíritu Santo, que da Él, que cuando uno lo tiene dentro de uno se siente confiado, pastor, uno se siente feliz, no sé, es algo inexplicable, porque a veces yo he estado triste, pastor, a veces yo he estado angustiada, pero cuando yo siento que viene como ese aire recio y toca y penetra mi alma, cambia esa tristeza, cambia ese dolor y lo pone en gozo, cambia ese lamento en baile. Y para ellos fue así, pastor Darry, para ellos en ese momento fue el fin del mundo. ¿Por qué? Para ellos fue el fin del mundo. Porque yo lo digo, cuando yo perdí a mi padre y a mi hermano, yo sentí que se nos acababa parte de la vida. Cuando yo experimenté la muerte de mi pareja, pastor Darry, yo sentí que mi vida ya no tenía sentido. Yo caminaba en la calle y como que... Pero llegó un día Dios, como un día Dios llegó y entró a mi corazón y me decía, hija, es un nuevo comienzo para ti, es una nueva esperanza para ti. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entras, como tú dijiste, pastor Darry, cuando uno entra en ese desierto o en ese dolor, en eso te ayuda a crecer más espiritualmente, te ayuda a aferrarte más a Dios, te ayuda a buscar más a Dios. Y eso fue lo que hicieron también los apóstoles, que como decía el pastor Darry, de pronto ellos no creyeron en la resurrección de Jesús, pero cuando ya lo vieron, cuando ya vieron que Jesús resucitó, empezaron otra vez a activar su fe, a creer, y empezaron a creer en el Señor, y sabían que el Señor se iba a ir, pero que iba a enviar su Espíritu Santo sobre ellos, que lo iba a derramar sobre ellos. ¿Y qué hizo el Señor? Envió su Espíritu Santo y lo derramó sobre ellos. Así mismo el Señor en esta tarde nos dice que va a enviar su Espíritu, va a derramar su Espíritu sobre nosotros para que estemos todo el tiempo bien, para que Él sea nuestro consolador, Él sea nuestro amigo, Él sea nuestro confidente, Él sea el que nos ayude en todo tiempo, porque el Espíritu Santo fue el que los guió a ellos. El Señor se fue, sí, pero quedó el Espíritu Santo. Pero también hay una promesa, pastor Darry, que Él vendrá y viene pronto, iglesia. La venida del Señor está a las puertas. Es tiempo de que reconozcamos que necesitamos del Señor. Es tiempo de que caminemos en una vida de santidad, en una vida de rectitud ante la presencia del Señor, porque esa promesa está a punto de cumplirse. Amén. Nuestro Padre vendrá en las nubes, nuestro amado Jesús vendrá en las nubes, el que un día murió en esa cruz del Calvario, el que un día fue sacrificado, el que un día fue humillado, abatido, ese
está a punto de regresar, está a punto de venir, mi pastor Darwin, nuestro amado Padre Celestial está a punto de descender y está a punto de venir a recoger su pueblo, a recogernos a nosotros, pastor, a los que hemos perseverado, a los que hemos caminado con el Señor con dificultad, con tristeza, con problemas, con necesidades, pero hemos estado allí esperando esa venida, ese día glorioso, esa mañana gloriosa que está a punto de llegar. Iglesia, no te desanimes, no pierdas esa oportunidad, ese privilegio que el Señor dio su vida por ti y por mí, pero así como Él la dio, Él también vendrá por ti y por mí, así que no pierdas esa esperanza está a punto de llegar, esa esperanza está a punto de descender. Así que regocíjate en el Señor, alábalo, glorifícalo, dale gracias, dile Señor, gracias porque moriste en esa cruz del Calvario, gracias porque diste tu vida por nosotros, dile gracias mi amor, enamórame de ti, apasioname por ti, enséñame a vivir en ti, enséñame a caminar contigo, enséñame a vivir una vida de santidad, para cuando llegue esta mañana gloriosa también, donde nosotros lo que no lo hemos conocido físicamente, lo vamos a conocer, lo vamos a palpar, lo vamos a tocar, no podemos perdernos eso por un rato de placer en el mundo, por un deleite de la carne, no podemos, iglesia, perseveremos, digámosle al Señor que nos ayude a perseverar cada día más, porque falta poco, faltan segundos para que Él venga, iglesia, amén. Así que yo te animo a que sigamos adelante y seamos agradecidos con Él por haber dado su vida en esa cruz del Calvario. Así, hermano, que es una bendición, ¿verdad? Que aunque llegamos hoy al día viernes de lo que titula mucho la Semana Santa, estamos conmemorando, ¿verdad?, esa pasión de Cristo, donde estamos recordando eventos que sucedieron en esos días de la última semana de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Quizás hay más eventos, ¿verdad?, más cosas que Jesús dijo, pero tocamos ahí lo que más importante. Y aunque el Viernes Santo quizás, ¿verdad?, murió nuestro Señor, otros dicen que fue el jueves, ¿verdad?, para sacar un término bien, para los 3 días, que marque bien, porque en el calendario judío es muy diferente al calendario que nosotros tenemos. Pero el Viernes Santo para muchos, ¿verdad?, es un día de luto, pero también es un día que anticipa, lo repito, la resurrección, ¿verdad? Porque podemos hablar en este día, ¿verdad?, sobre cómo la muerte de Cristo no es el final, estimado hermano, sino el comienzo de la esperanza para todos los creyentes. ¿Por qué, hermano? Porque si usted va a Lucas 24, y voy terminando con esto, versículo 5, y dice, ¿verdad?, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron los ángeles que se aparecieron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y le dicen los ángeles a esas mujeres: acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. Pero luego dice: y que resucite al tercer día. El problema fue, hermanos, que como a nosotros se nos olvidan las promesas del Señor, y Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día. Primero iba a ser entregado en manos de hombres pecadores, lo iban a crucificar, pero al tercer día iba a resucitar. Y por eso los ángeles le preguntan y le dicen: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Yo quiero decirte, hermano, que si tú tienes un familiar que quizás ya falleció, pero tiene la esperanza en el Señor, hermano, la muerte de Cristo y su resurrección te da esperanza para creer que un día lo vas a ver. Y un día vas a poder, estimado hermano, ver, gloria al Señor, esa esperanza cumplida en esa vida. ¿Por qué? Porque 1 Tesalonicenses capítulo 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto, para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, los que no conocen al Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, podemos decir
Y podemos hablar hoy sobre la muerte de Cristo, pero la muerte de Cristo no fue el final, sino que el comienzo de la esperanza para todos nosotros como creyentes que hemos puesto la fe y hemos abrazado el sacrificio de Cristo en arrepentimiento y fe que fue hecho en el Calvario por amor a nosotros. Hoy te invitamos, hermanos, como iglesia del Señor, a reflexionar sobre el sacrificio de Cristo y su significado personal para contigo. Y hoy queremos terminar con una oración agradeciendo por el sacrificio de Jesús y pedir perdón por una comprensión más profunda, hermano, del amor y de la gracia que Cristo tiene para con nosotros. Él nos sana y la gracia de Él está sobre su pueblo. Así, hermano, que es una bendición. Casi terminamos, ¿verdad? Hoy también los invitamos allá al culto de intercesión a partir de las 7 de la noche en este lugar. Ahí estará el pastor Cristian, gloria al Señor, con cada uno de ustedes, para que estemos ahí orando, hermanos. Si no tienes el tiempo, puedes venir a orar. Pero también saludamos a los hermanos que están conectados. Mi esposa, Dios la bendiga, por ahí está conectada. Mi hermano Venancio Sandoval, bendiciones, hermano. Dios le bendiga. Mi hermana Luz Mary, Dios le bendiga. Por ahí está la pastora Wally también, bendiciones. Mi hermana Irma, por ahí estaba conectada. Y a todos los hermanos que están ahí conectados, Dios los bendiga. Así que vamos a dejar a mi hermana Cindy para que oremos y que el Señor nos ayude a meditar en el amor, en la gracia del Señor y en el sacrificio que Él hizo, y que podamos ver la importancia de ese sacrificio y la esperanza que nos brinda como creyentes. Gloria al Señor. Amén, amén, así es, pueblo de Cristo. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que tener un corazón agradecido con nuestro Padre. Él se despojó, Él dio su Hijo para que muriera por nosotros, y nosotros hoy en día tenemos que despojarnos de todo lo del mundo, de todo lo que nos está apartando de la presencia de Él, para poder ser agradecidos con Él, para poderlo adorar, para poder dar una adoración grata delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Así que vamos a orar para terminar este tiempo ya. Y nada, hermanos, que Dios me los bendiga inmensamente. Gracias por estar ahí. Les invitamos que compartan el directo. Nada, bendiciones. Amantísimo Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor amado, le damos gracias, papá, por este tiempo, por esta palabra, Señor amado, Padre. Gracias, Señor amado, Padre, porque tú, Señor amado, Padre, has demostrado tu amor en esa cruz del Calvario, Señor amado. Gracias, Padre Celestial, por esa entrega, Señor amado, Padre Celestial, por ese sacrificio, Señor amado, Padre Celestial, que tú hiciste, Señor amado, Padre, para cada uno de nosotros, Señor amado, Padre. Gracias, Señor amado, porque tú no limitaste tu amor, Padre, tú no limitaste tu poder, Señor amado, Padre Celestial, sino que te entregaste todo, mi Rey amado, entregaste tu vida, mi amado Jesús. No te importó nuestros pecados, no te importó nuestra carga. Tú llevaste todo sobre ti, sobre tu yugo, Señor amado, Padre. Y por Él hemos sido liberados, Señor. Por Él hemos sido sanados, Padre Celestial. Por Él hemos sido salvos, mi amado Rey, Padre Celestial. Gracias porque tú dices tu vida, Padre de la gloria, por mi familia, por mi vida, por cada uno de mis hermanos que está conectado en esta preciosa tarde, Señor amado. Y en esta tarde venimos siendo agradecidos contigo, Señor amado, porque sabemos, Padre, que tú dices tu vida ahí, mi amado Jesús, pero también al tercer día resucitaste, mi amor, y tú eres nuestra esperanza, mi amor. Tú eres el que intercede por nosotros en medio de nuestro Padre Celestial. Tú eres el Santo Dios del cielo que nos llena de tu gracia, de tu presencia. Gracias, mi amado Jesús, por esa entrega, por esa pasión, Señor amado. Ay, Padre de la gloria, en esta tarde te vengo dándote gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias por llevar toda dolencia, Padre, por llevar toda enfermedad, Señor amado, en esa cruz, Señor amado. Gracias porque tú derramaste de tu gota, de tu sangre, Señor amado, Padre Celestial, para limpiarnos, Señor amado, Padre Celestial. Ay, Santo Dios del cielo, yo te doy gracias por este tiempo maravilloso, Señor amado. Gracias, Papá Dios, porque sabemos, Señor amado, que tú nos has hecho libres, Señor amado. Tú has libertado nuestra alma, Padre Celestial. Y en esta tarde yo clamo aquí, mi amado Jesús, por cada uno de mis hermanos que está conectado, Señor amado, por cada uno de mis hermanos que está aquí en este lugar, Padre Celestial. Padre, que si hay en alguno de nosotros enfermedad, Señor amado, seamos libres, Señor amado. Llévate toda enfermedad, Padre. Quita toda dolencia de los cuerpos de mis hermanos, Padre de la gloria, de los que están viendo, Padre, este directo, Señor amado. Trae sanidad, Señor amado. Derrama de tu
presencia sobre ellos, Señor amado. Ay, Padre de la gloria, todo el que está en pecado, Padre celestial, todo el que está, Padre de la gloria, apartado de tu presencia, Señor amado, Padre celestial. Ay, Santo Dios del cielo, se vuelvan a tus caminos, Señor amado. Que sean reconociendo, Padre, que tú eres el dador de la vida, Señor amado. Que sean reconociendo, Señor amado, Padre, que tú eres el que nos puede liberar, Señor, el que nos puede salvar, Señor amado, Padre celestial. Trae libertad homosexual, papá. Trae libertad al drogadicto, Señor amado. Trae libertad, ay, Padre de la gloria, a la lesbiana, Señor, a la prostituta, Señor amado, Padre celestial. Trae libertad, Padre, al alcohólico, Señor amado, Padre. En esta tarde clamamos a ti, Padre, para que seas tú manifestando tu poder, Señor amado, Padre. Para que seas tú, Padre de la gloria, trayendo libertad, Padre, a todos los que están en la cárcel, Padre, que están oprimidos, Señor amado, Padre celestial. Los que están en los hospitales, Señor amado. Que seas tú pasándote por ahí, Señor. Que seas tú, Padre de la gloria, Señor amado, Padre, llenándonos de tu gracia, así es, Padre celestial. Porque tú rompiste esos velos, Señor. Padre, porque tú rompiste esos velos, Padre, para que tuviéramos una conexión directa contigo, Señor amado. Padre celestial, y levantamos esta oración, levantamos este clamor por las almas que están allá afuera, Señor amado. Yo clamo por mis hermanos que están desanimados, Señor amado. Yo clamo por mis hermanos que se han apartado de tu presencia, Señor amado, para que seas tú haciéndolos volver a tu redil, Señor amado, para que seas tú, Padre de la gloria, levantándolos nuevamente, Padre, para que sea tu gloria, Señor amado, Padre celestial, manifestándose en ellos, Padre, por ese deseo de volver a tu casa, Señor, por ese deseo de volver a buscarte, Señor amado, Padre. Ay, Santo Dios del cielo, yo te doy gracias por este tiempo maravilloso, papá. Gracias, Padre celestial, por la vida de mi pastor Darby, Señor amado, por la vida de mis pastores, Señor amado, Padre celestial. Señor, yo bendigo sus almas, yo bendigo sus vidas, Señor amado. Yo bendigo a la hermana María, Señor amado. Yo bendigo, Señor amado, cada uno de mis hermanos que se conectó y los que no se han conectado también, Señor amado. Padre, venimos clamando, Señor amado, Padre, para que seas tú teniendo misericordia, Señor amado. Misericordia de la tierra, papá Dios. Ten misericordia de la humanidad, Señor amado. Padre, enséñanos a perdonar, papá. Enséñanos a amar, Padre de la gloria. Enséñanos a mirar la necesidad de nuestro hermano, Padre. Enséñanos a ver como tú ves, Padre de la gloria. Ay, Santo Dios del cielo, enséñanos, Padre de la gloria, a ser como eres tú, Señor amado, Padre. Porque solo tú lo puedes hacer, Señor. Con nuestra fuerza no podemos hacer nada, Padre. Pero cuando vienes tú, papá Dios, todo lo podemos en Cristo, porque tú dices que nos fortaleces, Señor amado. Padre, venimos creyendo, Señor amado, Padre, que tú nos levantarás, papá. Que tú, Padre de la gloria, Señor amado, cambiará las vidas en esta tarde, Señor amado. Lo venimos creyendo, Señor amado, porque sabemos que estos directos, Padre celestial, no son en balde, Señor amado. Estos directos, Señor amado, Padre celestial, llegarán a esas almas, Padre de la gloria, que están necesitados de ti, Señor amado, que están necesitados de tu presencia, Padre. Llegarán a esas almas, Señor amado, Padre celestial, que podrán reconocer, Padre, ese sacrificio que tú hiciste en esa cruz del Calvario, mi amor. Yo te doy gracias por esta preciosa tarde, Señor. Gracias por esa muestra de amor, Padre. Gracias por esa entrega que tú hiciste, Señor amado, para nosotros, Señor, para perdonarnos, Padre, para limpiarnos, Señor amado, para librarnos de una condenación eterna, Señor amado. Gracias porque nos diste la oportunidad, como se la diste a Barrabás, Señor, como se la diste a Judas, Señor amado, como se la diste a los fariseos, Padre, porque aún por ellos también tú moriste, papá Dios, y los hiciste libres del pecado, Señor amado. Gracias porque también nosotros entramos ahí, Señor amado, Padre. Gracias porque tú nos limpiaste y nos seguirás limpiando cada día más, Señor amado. Yo te doy gracias, mi amor. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor amado. Padre, yo clamo a tu presencia, papá, por el día, por esta noche, que la intercesión, Señor, derrama de tu gloria sobre este lugar. Padre, trae las personas, Señor amado, Padre de la gloria, que han de ser sanas, que han de ser salvas a este lugar, Señor. Clamamos por el culto de jóvenes, Señor amado. Clamamos por el culto del domingo, culto familiar, Señor amado, Padre. Que seas tú, Señor amado, Padre, ministrando nuestros corazones, Padre, en medio de esos cultos, en medio de ese tiempo, Padre celestial. Yo te doy gracias, Señor amado, por todo, Señor. Gracias por tu presencia, Padre de la gloria. Gracias por este privilegio y esta oportunidad que nos da de hablar de tu palabra, Señor amado. Gracias, papá Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Así, hermanos, que Dios los bendiga y
Bendecimos allá a mi hermana Esther, que por ahí está en Gutiérrez, le saludamos, a su esposo también. Y nos despedimos de este lugar, menos de la presencia del Señor, invitándolos al servicio esta noche. Mañana sábado los jóvenes estarán y el día domingo culto familiar en este lugar. Amén. Para que estemos juntos adorando y glorificando el nombre del Señor y dándole gracias, ¿verdad?, por esa resurrección gloriosa, Amén. que es la esperanza que tenemos como creyentes. Que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y que la paz de Cristo repose en sus corazones. Amén. Bendiciones. Dios los bendiga. Bendiciones.